sea el Santísimo Sacramento. por siempre, Ave María Purísima. sin pecado concebido. Muy buenos días a todos. Buenos días. Me da mucho gusto verlos, ahora en mayor número que en otras ocasiones. Bueno, al menos eso aparenta, está mucho más completo el salón. Me da mucho gusto. Estamos después de las vacaciones, digamos, de agosto, relativas, o diferentes, también podríamos decir. Estamos ya de nuevo en estas actividades, también con la Escuela Permanente de Formación permanente de la Adoración Nocturna, que ya el próximo martes tendremos el inicio de las clases, de las actividades. Para la formación de este mes, quiero tomar el editorial que tienen ahí a la vista, en su revista. Me parece uno de los temas que a lo mejor lo tenemos por supuesto, pero ha sido muy poco abordado. No sé si les parece. La cuestión de los sacerdotes. Hoy por hoy es la cuarta periferia dentro de las prioridades en nuestro caminar diocesano, y por eso he querido retomarlo. También porque este mes solemos reunirnos todos los sacerdotes en torno al señor cardenal para la formación y convivencia hacia los últimos días del mes en el Santuario de los Mártires. Entonces, como que todo fue apuntando para que este fuera el tema del mes. Y he querido llamarle así, como lo ven, el pastor herido. Me voy a permitir no hacer pues una lectura directa, pero sí ir glosando, ir explicando un poquito el contenido. Y lo primero que hago resaltar en este editorial es que hoy por hoy ser sacerdote es uno de los oficios, no es una profesión, es una vocación, pero más complicados del ser humano. Porque un sacerdote, como dice la carta a los Hebreos, es un hombre tomado de entre los hombres para el servicio de los hombres. Y el mismo Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que encarnarse para poder ser sacerdote. Si no hubiera tomado carne humana, no hubiera podido ser el sumo sacerdote y eterno que hoy conocemos. Entonces, precisamente, uno de los salmos se le aplica y dice, me has dado un cuerpo y por eso dije, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y ese hacer tu voluntad es entregarse con su cuerpo para la salvación del mundo. Un sacerdote entonces también es un pontífice. ¿Qué significa esto? Pontífice se le aplica casi siempre al Papa, pero el pontífice por excelencia es Cristo. Pontífice significa ser puente, y un puente para que sirva debe tocar los dos extremos, si no, no los une. Y en este caso debe unir la divinidad con el hombre. Y Jesús lo llena al 100%. Es verdadero Dios y verdadero hombre. No es como alguien dijo por ahí, 50 y 50. No es un híbrido, no. Es 100% Dios y 100% hombre. Y en este caso, entonces, toca los dos extremos, la divinidad y la humanidad. El sacerdote, entonces, por elección divina, también cumple esa función. Unir lo divino con lo humano con lo divino. Y ahí está, primero, la dificultad de cumplir esta misión. Porque, como pongo ahí en el segundo párrafo, una realidad muy sublime que encarna el sacerdote cuando habla y actúa en persona de Cristo. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Yo te bautizo en nombre del Padre. Yo te perdono.
sea, no dice, Cristo te está perdonando. No, lo hace y lo actúa, lo vive en su propia persona. Pero por el otro lado del puente está también, como dice el Salmo 50, tengo siempre presente mi pecado. El sacerdote tan frágil como cualquier otro de ustedes, igualito. De hecho, en sentido negativo, lo utiliza mucha gente y dice, ¿cómo me voy a confesar con alguien que es más pecador que yo? Bueno, por un lado están juzgando, por otro lado tampoco es tan cierto, ¿verdad? Porque como dijo la viejita, somos iguales, pero hay unos más iguales, ¿verdad? Y en ese sentido, yo también pongo, ¿tú y el médico son iguales? No, pues sí, somos iguales. Dije, bueno, entonces ponte a recetar igual que el médico. No, pues no. Ah, bueno, entonces en una parte sí son iguales, en otra no. Porque el médico ya tiene una capacitación que le ayuda a curar las enfermedades. Pues acá también el sacerdote tiene una capacitación no solo intelectual, también espiritual y sacramental que lo hace ser distinto, en donde el sacerdote actúa con los sacramentos como el mismo Cristo actúa. Como reza un dicho, ¿quién motiva al motivador? Por ahí hay una imagen un tanto fuerte de un payaso llorando. No sé si la han visto por ahí. Y aquel que motiva a los demás, aquel que hace reír a los demás, a veces se encuentra con su propia realidad, sus problemas, sus angustias y todo lo que como humano en conflicto no ha podido resolver. Pero de todos modos tiene que salir a la escena para hacer reír a los demás. Y podemos decir entonces, ¿quién anima, quién sostiene y quién fortalece al pastor que sinceramente se desgasta y desvive por sus ovejas? Porque también lo hemos de reconocer, así como hay malos doctores, ¿verdad?, que les llaman por ahí matasanos, ¿verdad? También hay arquitectos que se les caen sus casas. También hay sacerdotes que no cuidan del rebaño. De ahí está la tensión, ¿verdad? Hay de los pastores que abandonan a mi pueblo. Es Dios quien le exige al pastor que cumpla con su deber. Y por parte de la gente se pide siempre ese ser modelo y guía del rebaño. Y cuando vemos un antitestimonio de algún sacerdote, nos rasgamos las vestiduras, lo criticamos y lo hacemos polvo. Pero luego Él está más cerca de Dios y nos debe dar ejemplo y mira lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, como que ahí está una dificultad para ejercer el ministerio. Espiritualmente sabemos muy bien que Dios no abandona a sus ministros, sus profetas, siempre está con ellos. Pero humanamente a veces las fuerzas ceden. Y llega el momento del agotamiento, del cansancio físico, emocional, espiritual. Y en Primera de Reyes encontramos el caso muy concreto de un gran profeta, el profeta Elías, que después de haber luchado y haber acabado con 450 sacerdotes de los Baales, se encuentra él solo, perseguido por Jezabel, saltando de un lado a otro, cuidando su vida, extenuado. Termina debajo de una higuera, pidiéndole a Dios que mejor le conceda morir. Y es una realidad. Y es donde Dios le manda una hogaza de pan, le manda un jarro de agua, le dice, sigue tu camino y llegarás al monte de Dios.
El pastor se encuentra herido. Y hoy por hoy también la pandemia ha pegado a los sacerdotes. Y muchos han quedado ahí. Van más de 30 sacerdotes que mueren de COVID en la diócesis. Aparte de otras diócesis. Sé de una diócesis que no es muy numerosa en sacerdotes y quedó con la mitad de sacerdotes ahora en la pandemia. Si de por sí ya eran pocos, ahora quedaron por mitad. ¿Quién sale al encuentro de las necesidades del sacerdote? A veces pues, tiene a alguien que le haga pie de casa, a veces su propia familia, pero muchas veces vive solo completamente. Y si está anciano, si está enfermo, de todos modos tiene que salir a celebrar la misa, a confesar, a ofrecer a la gente sus servicios. Y pongo ahí un caso que a lo mejor no se da en sus hogares porque son ustedes muy buenos cristianos, pero pasa como yo me he dado cuenta al menos en 3 familias donde la mamá se enferma y los platos quedan sucios, la ropa sin planchar, la casa toda de cabeza y todo el mundo pide la comida a su tiempo, pero la mamá sigue en cama. Y si se le ofrece la pastilla o un vaso de agua o se necesita desvelarse para cuidarla, a veces no se tiene esa disposición que ella sí tiene para cuidar al otro miembro de la familia que se enferma. Siendo sacerdote, el representante de Cristo en la tierra, el adorador nocturno, por su misma condición y apostolado ante la Eucaristía, pues como que tiene una natural cercanía al ministro que confecciona la Eucaristía, al sacerdote. Es de esperar entonces que el adorador nocturno pueda interesarse, no solo cuándo va a ser la vigilia, no solo cuándo nos vamos a reunir o qué vamos a hacer, sino también, Padre, ¿cómo se siente? ¿Necesita algo? No solo en el aspecto pastoral o sacramental, sino también en el aspecto personal. Nos decimos que somos una familia, pero a veces nomás dentro del templo, nomás en el momento donde, pues estamos aquí reunidos, qué bonito se ve. Pero salimos o en otro momento fuera de, y ya no se tiene ese interés, esa cercanía. Ciertamente, a nivel diocesano, y es lo que les comentaba al principio, la diócesis también está viendo o previendo medios para apoyar a los sacerdotes en estas circunstancias. Por ejemplo, ha dispuesto psicólogos o médicos en la Mutual para atender a los que más lo han necesitado en esta pandemia, por ejemplo. A nivel fraternal, pues también ha habido iniciativas en el decanato o en las generaciones sacerdotales o con amigos entre sacerdotes amigos para apoyarse. Pero esos tienen su lugar, su instancia. Yo pregunto, el laicado, los laicos, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo por su sacerdote? En la contraportada tenemos las ráfagas que también nos heredó Monseñor por ahí, y yo he continuado haciéndolas, casi siempre en consonancia con el editorial. Y ahora pongo unas ráfagas que complementan la reflexión anterior, precisamente cuestionando, ¿verdad? O sea, son ráfagas reflexivas. ¿Qué sería del mundo sin sacerdotes? ¿Lo hemos pensado en serio al menos un momento? Simplemente volteemos a Europa.
Europa que en un momento con las cruzadas y con otros movimientos muy fuertes, monacales y todo aquello allá en la Edad Media, era de una fe efervescente. Por ejemplo, del Císter en el siglo X salieron 1000 fundaciones. Dicen, mira nomás, cuánta efervescencia. 1000 fundaciones de conventos en toda Europa, llenándolo ahí. Qué interesante, qué bonito. Pero si ahora volteamos a ver las catedrales tan hermosas como el templo que tenemos aquí, góticas y todo lo demás, ya no son templos, son museos y en algunos casos son antros, porque ya no se celebra el culto, porque tuvieron que vender los edificios, porque ya la iglesia ya no acude, ya no hay sacerdotes, todo se ha apagado. Y si no hacemos algo, pronto vamos a estar igual. Muchas cosas de Europa han rebotado acá años después. Imaginemos, no quiero saber y ojalá no se dé, pero simplemente hoy por hoy, este año, al seminario entraron la mitad de alumnos de lo que entraban anteriormente. Entonces quiere decir que las aulas están a media capacidad. Ya con eso les digo mucho, ¿no? ¿Qué sería la iglesia sin sacerdotes? Un ejemplo, creo que es contundente, es como un cuerpo sin cabeza. Una iglesia sin sacerdotes es un cuerpo sin cabeza. ¿Qué sería de ti sin sacerdotes? El día que busques confesarte y no encuentres. El día que busques la unción de los enfermos para ti o para alguien más y no sé a quién. El día que quieras comulgar y pues no hay Eucaristía, no hay celebración, no hay confesiones, no hay bautismos, no hay nada, porque no hay sacerdote. ¿Valoras al sacerdote como otro Cristo? Ciertamente todo bautizado es otro Cristo, por eso se nos llama cristianos. Pero el sacerdote es otro Cristo cabeza. Es el que ocupa el lugar de Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Respetas al sacerdote como al mismo Cristo? Tristemente he conocido, obviamente no aquí, sino allá en la Conchinchina, en donde hay comunidades donde tratan al sacerdote como si fuera un empleado, así, pidiéndole las cosas y no por favor, ¿verdad? Ni siquiera. Porque tiene que cumplir un deber. Es un trabajador más. ¿Comprendes al sacerdote como ser humano y como pastor al mismo tiempo? Por allá en Misiones, cuando era seminarista, luego salió corriendo un niño a decirle a su mamá, mamá, también van al baño. Y eso es cierto. Porque a veces se cree que el sacerdote no tiene necesidades humanas, ¿verdad? ¿Oras por tus sacerdotes? Me van a decir, sí, ahí está en el ritual, la oración por los sacerdotes. Pero yo voy más allá. A un lado del ritual, ¿cuál es tu interés de oración por tus sacerdotes? Si solamente cuando aparece la oración por los sacerdotes en el ritual, señal que pues nomás estás cumpliendo con lo que dice el ritual. Pero no hay una convicción o ves una necesidad o hay un verdadero interés de apoyar al sacerdote. Y una pregunta quizá más comprometedora, ¿qué harás por tus sacerdotes? Y ahí el abanico es muy grande. Quienes de tal manera se interesan por el sacerdote para ayudarlo en sus necesidades de cualquier índole. O según, claro, la propia posibilidad de cada quien, pero siempre en esa cercanía, en ese apoyo, en ese respeto, en ese ayudar a que el sacerdote no solo conserve,
sino también crezca en su propia identidad sacerdotal. Porque el que recibe al sacerdote por ser quien es, recibe al mismo Cristo. Y aquí yo estoy parafraseando a Jesús en sus palabras cuando dice que el que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y ahí se detiene él, pero yo sigo adelante. Y el que recibe al sacerdote por ser otro Cristo cabeza, recibirá la misma recompensa de Cristo. También a nivel internacional se celebra cada 4 años el Congreso Eucarístico Internacional. El congreso que correspondería al 2020 en Budapest se cambió de fecha del 5 al 12 de septiembre de este año. O sea, que del día de hoy al próximo domingo se está llevando a cabo en Budapest. Sí se realizó, sí se está llevando a cabo. Se trasladó poco más de un año aproximadamente. Había la intención por parte del Consejo Arquidiocesano de hacer presencia, pero ahora sí que buscamos de un modo, buscamos del otro, y sobre todo las condiciones que Europa pide para la presencia. Quizá Budapest no es tan exigente en cuestiones de vacuna de la pandemia, pero la Unión Europea sí lo exige. Y ahí es donde ya tuvimos dificultades, y por eso, por esta ocasión, no fuimos, pero sí había toda la intención. Desde aquí, pues nos vamos a unir espiritualmente, para que todos los que tengan esta buena intención, nos unamos al Congreso Eucarístico Internacional. También, como otro aviso, el próximo sábado, con motivo del novenario que se está haciendo por los 200 años del nombramiento de la Virgen de Zapopan como generala y patrona de aquí del estado de Jalisco, por parte de las autoridades civiles. Hace 2 años que se nombró así, la generala, todos la conocemos, y tiene su guardia de honor y banda de guerra y todo lo demás. Se nos invitó a la adoración nocturna y a un servidor a una misa el día 11, próximo sábado a las 6 de la tarde. Aquí la dificultad estriba sobre todo en cuanto a la capacidad de la basílica, que por la pandemia también se redujo. Si de por sí es un templo pequeño, ahora si vamos, al menos los que estamos aquí, pues ya no cabemos, ¿verdad? Entonces, por parte de un servidor, confirmé ya la presencia para presidir esa Eucaristía, pero vamos ahora sí que solamente a ir una representación de la adoración nocturna, máximo unos 20, 25, porque si en el templo caben 50 con la pandemia, pues ya llenamos la mitad, ¿verdad? Entonces, para que no se sientan excluidos, sino más bien representados, ¿verdad? Vamos a pedir la representación de algunos presidentes o jefes de sección para que nos acompañen. Obviamente no pueden ser todos, porque son 450, imagínense. Entonces será solamente algo muy simbólico y representativo. Ya Adalberto se encargará de ver quiénes pueden acompañarnos para hacer esa representación. Gracias. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Bueno, como ya comentaba el hermano Alberto, ahorita vamos a llevar a cabo el inicio de esta etapa de evaluación de la adoración nocturna. Creo yo una etapa importante, que no nada más la invitación es a participar hoy, sino que esto también lo repliquen en sus secciones. Para eso hay que entender pues la importancia pues de realizar estas evaluaciones. En el manual de administración, los que lo traigan por ahí, en la página 13, viene de cómo, algunos puntos pues de la importancia de estas evaluaciones.
Si quieren ahí los que lo traigan para que me vayan siguiendo. Primero preguntarles, primero, este es uno de los elementos necesarios para cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier actividad. De los que están aquí presentes, ¿a quiénes los han evaluado? ¿Quiénes han hecho evaluaciones ahí en su trabajo, en su empresa? ¿Qué de productividad? Algunos quizás, en mi caso, por ejemplo, nos revisan hasta del sueldo en general, muchas cosas. Tenemos que rendir informes cada semana, algunos quizás los rinden mensualmente. ¿Quiénes realizan informes en su trabajo? O que les hayan pedido alguna evaluación en su trabajo. Y sin demeritar obviamente el trabajo de todos nosotros y los informes que nosotros rindamos o las evaluaciones que nos hagan, creo yo que las evaluaciones dentro de la iglesia son aún más importantes. Porque aquí no buscamos el mejorar las ventas, tener más dinero, generar mayor riqueza. Aquí buscamos que crezca la adoración, ver cómo está la adoración nocturna para mejorar espiritualmente y que nos acerquemos más a Dios. Por eso es importante. Por eso les digo, si en esos lugares hacemos estas evaluaciones, donde la mayoría, el único fin es el dinero, ¿cuán más importante es llevar a cabo una evaluación dentro de la iglesia donde el fin es Dios? Por eso es importante evaluar bien y sistemáticamente lo fundamental, para tener una renovación y una conversión permanente. Creo yo que, como les digo, es importante que lo llevemos a nuestras secciones, el formato en general, pero es algo que debe ser parte de nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, la invitación también, y creo yo que muchos lo hacen, diario debemos de tener ese examen de conciencia. ¿Qué es esa evaluación? ¿Cómo me comporté hoy? ¿Qué hice de bien para el Señor? Y también, pues, ¿en qué le fallé? Y eso creo yo que lo debemos de hacer, pues, diario, por lo menos antes de acostarnos. Por eso les digo, es algo que debe ser parte de nuestra vida. También por ahí les comento, algunos tienen esa cierta alergia o ese cierto recelo a el trabajo de Dios. Decimos, no, pues al final de cuentas el trabajo es para Dios, ¿cómo valorarlo yo? O lo muy humanamente. Creo que hay que verlo desde ese aspecto. Simplemente en nuestra reunión iniciamos con esa invocación al Espíritu Santo. Entonces ahorita está Dios presente. Y lo que ustedes pongan ahí realmente hay que verlo así. Está inspirado por nuestro Señor. O sea que no es cualquier evaluación, no es solamente poner mi opinión, sino verdaderamente creérnosla, que es Dios el que me está diciendo contestar ahí. Sea sencillo, aunque sea algo fácil. Algunos aspectos, ¿para qué evaluar? Primero, para constatar lo que se han logrado, si se han logrado los objetivos, determinar el progreso de una agrupación, orientar el mejoramiento de las secciones, ayudar, enseñar y corregir desviaciones en el trabajo y orientar el correcto. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en este caso? Bueno, y se menciona todo lo programado. En este caso vamos a evaluar en 4 partes. Primero, cómo están la realidad de nuestras secciones. Ahorita vamos a ir más a fondo. Segundo, en general, a los cargos y actividades y acontecimientos que tiene el Consejo. Lo que debemos dar preferencia a la adoración nocturna y las propuestas. Aquí pues, el objetivo principal es el adelanto y el progreso de las secciones, sus integrantes, la situación y vivencia personal de los miembros, las causas, consecuencias y soluciones a los problemas planteados. Bueno, el siguiente aspecto, el cómo evaluar. Creo yo que lo importante debe ser una forma positiva, por supuesto, siempre viendo lo mejor para la adoración nocturna. Ahí, recordando lo que siempre decía Lupe, ante la obra el individuo no es lo importante. O sea, no es evaluar como persona, sino lo que está haciendo la persona por la obra. Pero también, en ese aspecto positivo, ¿en qué puede mejorar la adoración nocturna? También de una forma crítica, valiente, pero con claridad.
También es importante, pues, no solapar las fallas que podamos tener nosotros, los defectos que tengan en general, también las secciones, de ahí la importancia que también lo lleven a cabo en sus secciones, ver también, así como hoy nos toca evaluar al consejo, también someterlo a sus adoradores su propio trabajo. ¿Qué estoy haciendo yo como presidente de sección? Y pues todos nos equivocamos, todos tenemos fallas, pero lo importante es, entre más nos lo hagan ver, pues mucho mejor podemos mejorar. Ser objetivos, medir los logros y los puntos a mejorar, las causas errores y proponer soluciones. Si quieren lo de cuándo evaluar, pues lo importante es que ustedes lo lleven a cabo. Creo yo que durante estos meses se les recomienda que lleven a cabo esta evaluación, ver cómo está trabajando su sección, para ya ustedes ir planeando para el siguiente año, que esa es la meta también, no nada más es el evaluar para cumplir, sino para las fallas que tuvimos, por supuesto mejorar y seguir para el siguiente año. Y lo ideal, aunque sé que es complicado, es que se haga también una evaluación intermedia. Digo, pues yo sé que a nosotros se nos complica, pues, en general, llevar a cabo una evaluación así, pero en la medida de lo posible ese debe ser el ideal, porque si no, tenemos una meta, un objetivo, unas metas, pero a veces no las evaluamos hasta el otro año cuando ya vamos a hacer otro objetivo y otras metas. Entonces, por eso es importante hacer una evaluación intermedia para todavía, si de plano no hicimos nada, tratar de rescatar el objetivo que teníamos. Quizás nos propusimos promover la adoración nocturna y que vamos a ir a las misas de domingo. Y ya van 6, 7 meses y no vamos. Pues bueno, por eso es importante. Bueno, vamos a retomarlo ahora sí antes de que se acabe el año. Pero es importante que no sea un anual, sino irse retroalimentando. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Hermanos, muy buenos días. Por favor, quien tenga sus estatutos a la mano, les pido por favor lo abramos en la página 123. Estos meses hemos estudiado cada uno de nuestros artículos de los estatutos. El día de hoy, con esta declaración final, cerramos esa parte del estudio sobre los mismos. Ya después veremos, pero lo que son los reglamentos de nuestra obra. El día de hoy, esta declaración final con la que cerramos este estudio de artículos, viene o lo compone dos partes. La primera, como lo vemos ahí, está dividido en los dos párrafos. La adoración nocturna mexicana del Santísimo Sacramento es una sociedad voluntaria, lo que significa que todo el que pertenece o ingresa a ella lo hace por su libre y espontánea voluntad. En consecuencia, se entiende que voluntariamente acepta estos estatutos y se obliga a obedecer disciplinadamente todas sus disposiciones. Esta primera parte, entonces, mis hermanos, nos habla sobre esto, que es una asociación voluntaria. Nadie nos obligó a ingresar a ella, pero sí alguien nos llamó. Nuestro Señor mismo, por nuestro propio nombre, nos ha llamado a servirle en este ejército real nocturno. El día de nuestra consagración, mis hermanos, el día que realizamos nuestro rito de pertenencia, quien tenga por ahí sus estatutos, su ritual, en la página 352, que es rito de pertenencia, vamos a rememorar lo que nosotros hicimos en aquella ocasión. Dentro de las preguntas del examen público que el sacerdote nos hizo a nombre de la iglesia, la primera nos dice: ¿quieren pertenecer a la adoración nocturna mexicana y comprometerse a vivir su espíritu y misión? Nosotros contestamos en ese momento: sí quiero, con la gracia de Dios, ¿verdad? La segunda pregunta: ¿quieren recibir los estatutos de la adoración nocturna mexicana para que sea norma de su vida y así santificarse haciendo la voluntad de Dios? Y la tercera y última de esta primera parte: ¿quieren estudiarlos para cumplirlos y hacerlos cumplir? Entonces, desde esa primera parte de nuestro rito de pertenencia, mis hermanos, nosotros somos los que voluntariamente estamos aceptando cumplir con estos estatutos. Y no solo cumplirlos nosotros, sino hacerlos cumplir a nuestros hermanos de nuestras secciones. Por eso este primer párrafo se refiere a ello, mis hermanos. Es una sociedad voluntaria. Nosotros estamos en ella de manera voluntaria. Pero también ese amor a nuestro Señor es el que nos mueve a permanecer en ella.
La segunda parte ya nos refiere a qué pasaría si ese amor se apaga, si ese amor disminuye, si se nos olvida esa consagración que realizamos ese día. Nos dice así: el día en que cualquier persona no se sienta con fuerza o voluntad para cumplir estos estatutos, está en completa libertad para dejar de ser adorador. Pero aquí entendemos lo siguiente, no es a la letra. ¿Nosotros cuándo dejamos de ser adoradores? Nunca, ¿verdad? Aquí se está refiriendo a adoradores en activo, cuando somos dados de baja, cuando desertamos. De esa manera, mis hermanos, nos menciona aquí: aunque esto no signifique renunciar a innumerables gracias y beneficios espirituales, claro. Nosotros, como una asociación religiosa, no recibimos un beneficio, digamos, económico por asistir o por permanecer en ella. Se refiere precisamente a beneficios espirituales, tantas gracias que nosotros recibimos por estar aquí, a los pies de nuestro Señor. Después nos menciona: lo único que no podrá hacer una vez que nosotros somos adoradores en activo, lo único que no podremos hacer es desobedecer o contrariar las disposiciones estatutarias y con ello perturbar o escandalizando a la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? La comunidad de adoradores, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos alejamos de la obra por algún motivo y estamos hasta diciéndolo hasta lo que no sobre la obra? Que me hicieron esto, que no me dejaron hacer esto. Recordemos que nuestros estatutos son en beneficio del adorador y no en contra del adorador. Porque los mismos, si lo ponemos a analizar, es para que nosotros llevemos una verdadera vida cristiana. Esa vida que muchas veces ya se nos olvidó cómo vivirla. Nuestro reglamento, nuestros propios artículos se refieren a eso. Para que un adorador sea el primer cristiano, el modelo de cristiano, así debe de ser. Y con nuestro ejemplo, nuestros hermanos que nos rodean sientan ese llamado a adorar a nuestro Señor. Por eso se menciona esto, y lo repito: los estatutos están a favor del adorador y no en contra de él, mis hermanos. Ave María Purísima.